Gracias a Dios por la nueva oportunidad que tenemos hoy de estudiar su palabra y sea el nombre de Jehová bendito desde el siglo y hasta el siglo y sea Dios pues obrando en nuestras vidas de una manera especial, que podamos cada día más poner nuestra confianza en el Dios de la gloria. Que nuestra confianza, nuestra esperanza esté puesta en el Dios Todopoderoso, en el Dios Altísimo, que podamos aferrarnos cada día más y más a Él. Abra su Biblia, por favor, en el libro de Romanos, capítulo 13. Libro de Romanos, capítulo 13. Voy a dar lectura allí a un solo versículo, el versículo 11. Romanos, capítulo 13, versículo 11. Dice la palabra de Dios, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Voy a volver a leer, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Bien, vamos a hablar un poco bajo el título Conociendo bien el tiempo. Nos vamos a centrar allí en esa expresión, conociendo bien el tiempo. Y bueno, hay gente que no, pues es capaz de distinguir cuándo va a llover y cuándo no va a llover, ¿no? Eh, eh, Porque es algo que lo hemos dejado a la gente que estudia, ¿no? Que estudia este tipo de acontecimientos, la parte de saber si habrá o no habrá nieve o no habrá lluvia o no habrá o habrá calor, pero eh, ese tiempo, ese tiempo atmosférico, pues ese tiempo, la Biblia habla de que el ser humano ha aprendido a reconocerlo, ¿no? Ha desarrollado la capacidad de conocer el clima, de llegar a decir con exactitud qué va a pasar, por ejemplo, mañana, ¿no? Y el Señor Jesús hacía la observación en el libro de Mateo capítulo 16, versículo 2 y 3. Dice más, él respondiendo les dijo, cuando anochece, decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Y nosotros debemos aprender a conocer el tiempo en el que estamos viviendo, poder ver las señales que hay a nuestro alrededor y poder interpretar el tiempo en el cual estamos viviendo. A pesar de que ya se ha hecho como costumbre que en el Internet aparezca cada tanto alguien asegurando que a él se le ha revelado el día, el mes, el año del regreso del Señor Jesús. Bueno, no hace falta decir que hasta ahora ninguna de esas fechas que han dado ha sido verdadera, ni van a lograr acertarle, porque eh, pues está determinado que el día y la hora nadie lo sabe, ¿ok? El día ni la hora lo vamos a saber por adelantado, pero el tiempo, lo que estamos viviendo, sí es necesario que aprendamos a conocerlo, así como hemos aprendido como seres humanos a entender el tiempo, cuándo va a llover, cuándo no va a llover. Nosotros debemos aprender a, a estudiar, a discernir el tiempo en el cual estamos viviendo. Cuando hablo de tiempo, yo no estoy hablando de un año específico,
no estoy hablando de un día, una hora específico, sino el periodo de tiempo. El periodo de tiempo. Nosotros debemos aprender a distinguir el tiempo en el cual estamos viviendo. Y entiéndame, por favor, voy a volverlo a repetir para que no vaya por ahí a salir alguien a decir de que yo estoy estableciendo un fecha, día, año. Estamos hablando de conocer por las escrituras el periodo en el cual a nosotros nos ha tocado vivir. El libro de Mateo capítulo 24:36 dice que el día y la hora nadie la sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Entonces, allí no nos metamos, por favor. Allí no nos metamos. Vamos a aprender por las escrituras a distinguir los tiempos en el cual estamos viviendo. Y aparece en las escrituras una expresión que es la expresión los días postreros o, o postreros días. Ambas aparecen en la Biblia. ¿Y a qué hace referencia la Biblia cuando habla de los días postreros? ¿Cuándo iniciaron estos días postreros? Si es que ya iniciaron. O aún hay días postreros que faltan por acontecer. Bueno, en la Biblia, los días postreros ciertamente hace referencia a los últimos tiempos, a ese periodo antes del regreso del Señor Jesús. Y la Biblia nos ayuda a saber cuándo empezó este tiempo, esos días postreros. El escritor del libro de los Romanos nos deja saber que el ministerio terrenal del Señor Jesús, cuando el Señor Jesús estuvo acá en la tierra, ese tiempo, ese periodo de enseñanza que hizo el Señor Jesús acá en la Biblia, perdón, en la tierra, lo relata como los tiempos postreros. Vaya al libro de Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2, para que usted lo vea allí. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Mire que dice allí, en estos postreros días, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. De manera que cuando el Señor Jesús estuvo predicando en esta tierra, ese tiempo fue considerado como postreros días, ¿no? También encontramos eh, descrito que el periodo de tiempo en el que Dios derramaría de su espíritu sobre toda carne también sería llamado postreros días, ¿no? Hechos capítulo 2 versículos 16 al 18 dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu. ¿Cuándo? En los postreros días derramaré, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mi siervo y sobre mi sierva, en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. El apóstol Pedro nos aclaró que esto que Dios había prometido por boca del profeta Joel y que decía que sería en los postreros días, se estaba cumpliendo el día de Pentecostés. 50 días después de que el Señor Jesús había resucitado, se cumplió esto de que Dios inició el derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne. Y allí dice que el profeta Joel dice, en los postreros días, en los postreros días. De manera que en los postreros días o en los postreros tiempos es una expresión que habla del periodo futuro en relación a lo que se ha profetizado para que podamos entender que no es en el momento, no es en el momento que se estaba dando la profecía, sino que era algo que iba a acontecer tiempo más adelante. Y también podemos encontrar que el Señor Jesús utilizó esta expresión en Juan 6, 39, 40 para hablar de un día futuro. Y esta es la voluntad del Padre,
el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite. ¿Cuándo? En el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. En el día postrero. Entonces el Señor Jesús hizo referencia de la resurrección que se realizará en el día postrero. Eso aún no ha acontecido, mientras los dos ejemplos que les coloqué anteriormente de la predicación que hizo el Señor Jesús acá en la tierra y de el derramamiento del Espíritu Santo, que están referidos como día postrero, pero que ya inició esos periodos, ya eso se hizo. Ahora el Señor Jesús nos habla de un día postrero, haciendo referencia a la resurrección. Entonces, siendo que esta expresión no establece una fecha con día, con mes, con año, sino que habla de un periodo de tiempo que va a tener unas características o que ocurre un evento en particular. Nosotros debemos aprender a distinguir el tiempo por las diferentes señales que vayan presentándose antes de que ocurra el evento. Estamos esperando la venida del Señor Jesús por su iglesia. Estamos esperando que se termine, que se nos entregue, que se nos dé la salvación de nuestra alma. Entonces nosotros debemos aprender a reconocer el periodo, el tiempo en el que estas cosas van a acontecer, que va a estar pasando, no solamente a nivel de iglesia, sino a nivel del mundo, cómo estarán las cosas en el mundo antes de que regrese el Señor Jesús por su pueblo. Vamos a ir viendo estos dos puntos. Vamos a ver qué va a estar pasando en el mundo, pero también qué va a estar pasando en la iglesia, para que usted aprenda a distinguir, que nadie tenga que estar diciéndole a usted, ya llegó el tiempo, sino que usted puede discernir con tiempo, con antelación, puede discernir con antelación que ya estamos en el tiempo del cual se habló de que pronto vendrá el Señor Jesús. Mire, hablando el Señor Jesús acerca de estos últimos tiempos, Él hizo hizo una referencia de dos eventos pasados. Habló de los días de Noé y habló de los días de Lot. Habló de los días de Noé y de los días de Lot para que nosotros lo tuviésemos referencia, como referencia, las características de la conducta del ser humano antes que Dios instaló un juicio sobre la humanidad a causa de las cosas que estaban aconteciendo en esos dos periodos. Veamos el primer periodo en Mateo capítulo 24, versículo 37 al 39. Dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Está usted esperando la venida del Señor Jesús que regrese y que venga por su pueblo? ¿Sí lo está esperando? Bueno, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y dice, porque como en los días antes del diluvio estaban, ¿qué estaban haciendo? Comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todo, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, podemos ver allí un mundo despreocupado y haciendo lo normal, lo que nos parece a nosotros cotidiano, comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Un mundo despreocupado, pero un mundo incrédulo ante el mensaje que Noé estaba pregonando.
parecía que el mensaje que Noé estaba pregonando estaba fuera de lugar. No conocían lo que era la lluvia, no conocían mucho menos una inundación, un diluvio. Por lo tanto, eso sonaba extraño, sonaba fuera de lugar. Ellos estaban ocupados en sus cosas personales, tenían sus necesidades satisfechas, había comida, había bebida, estaban formando pareja, estaban este, distraídos en sus necesidades, en satisfacer sus necesidades. No había razón por la que ellos pudiesen estar pensando en una destrucción. Ellos se sentían seguros. Y hay algo allí importante al finalizar el texto que leímos. Dice, entendieron, no entendieron hasta que vino el diluvio. No entendieron hasta que vino el diluvio. Y mire, allí aparece en escena, pues algo que usted y yo necesitamos hacer y que he venido haciendo énfasis en las últimas veces que nos hemos reunido, en el énfasis en entender, entender. Nosotros necesitamos entender. Esas personas no entendieron, no fueron entendidas. Esas personas se descuidaron, se ocuparon en sus necesidades, en sus deseos, pero no entendieron el momento, no entendieron lo que estaba pasando, no entendieron lo que había alrededor. Nosotros necesitamos entender lo que está pasando a nuestro alrededor. Mire, cuando ocurre un evento catastrófico, por ejemplo, un temblor, algo, en el mismo día que ocurre el temblor, todo el mundo está hablando del temblor. Todo el mundo es preocupado por el terremoto, todo el mundo, pero ya al finalizar la semana, 6, 7 días después, ya nadie habla de eso, sino que habla de otra cosa. Porque nos ocupamos en lo que nos, en las necesidades básicas que tenemos como ser humano. Bueno, yo imagino, y digo imagino porque la Biblia no lo dice, pero los primeros días cuando la gente vio que Noé estaba construyendo esa arca, les llamaría la atención. Pero como Noé no hizo eso en un día, ni lo hizo en una semana, ya después que habían pasado varios días, ya la gente ni le prestó atención a lo que ese loco estaba construyendo allí. No entendieron, no se dieron cuenta que lo que estaba pasando los iba a afectar a ellos de una manera increíble. Ellos pensaban que todo estaba bien. Ellos andaban en los caminos de sus corazones, en la vista de sus ojos, y no se dieron cuenta que la maldad se había multiplicado sobre la tierra. La maldad se había multiplicado sobre la tierra. Así dice la palabra de Dios en el libro de Génesis capítulo 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y todos los designios de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Mire, el versículo que leímos anterior decía que estaban que comiendo, bebiendo y dándose en casamiento. ¿Eso es acaso maldad? No, per se, eso no es maldad. Lo que sucede es que se centró la gente, se concentró la gente en sus propias necesidades, en satisfacer sus propias necesidades, que no se dieron cuenta que la maldad en la tierra se había multiplicado, que estaban ocurriendo cosas realmente malas, realmente espantosas, y ellos cada quien estaba centrado en sus propias necesidades, bebiendo, comiendo y dándose en casamiento. Pero Dios estaba viendo lo otro que estaba ocurriendo. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra.
la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y cuidado, preste atención a esto, porque a veces estamos tan distraídos en satisfacer nuestras propias necesidades que no nos damos cuenta cómo la maldad en el mundo se ha multiplicado por 10,000. Se ha multiplicado, pero en una manera increíble. La maldad del ser humano ha ido en aumento mientras nosotros estamos distraídos, ocupados en satisfacer nuestras propias necesidades. Si vemos el segundo caso, el caso de Sodoma y Gomorra, en los días de Lot, bueno, esto no va a distar mucho de las conductas de los tiempos de Noé. Lucas 17, 28 al 30. Lucas 17, 28 al 30 dice, asimismo, como sucedió en los días de Lot. ¿Qué pasó en los días de Lot? Mire, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Le pregunto, ¿la destrucción de Sodoma y Gomorra fue porque ellos comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban? Mire, está hablando de la distracción que tenemos los seres humanos. Nos concentramos en las cosas propias, comer, beber, comprar, vender, plantar, edificar, pero ignoramos las cosas malas que están pasando alrededor. Se hace necesario que estemos pendientes de las cosas que están ocurriendo, que no estemos aislados, que ahondemos más, en especial aquellas conductas que son abominación ante Dios. ¿A qué le va a prestar atención? Preste especial atención a aquellas conductas que son abominación ante Dios. En el libro de Judas nos muestra eh, que era lo otro que estaba aconteciendo allí en esa ciudad de Sodoma y Gomorra, qué conductas estaban presentes que no es comprar, vender, comer, beber. Judas 1:7 dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Entonces, la clave está en que la conducta de estas personas era ir en contravía, llevar la contraria, aunque a aquellos, eh, pues, en que la naturaleza nos sirve de ejemplo. Nosotros tenemos que procurar aprender incluso de la naturaleza. La naturaleza nos sirve de ejemplo. Y en esas cosas donde la naturaleza nos sirve de ejemplo, ellos iban en contravía, en pos de vicio contra la naturaleza. Cuando Lot quiso mostrarle que la conducta de ellos era contraria al bien, entonces arremetieron contra Lot y quisieron por la fuerza obligar a Lot a consentir la conducta, perdón, de ellos. Génesis 19:9 dice, y ellos respondieron, quita allá, y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros, y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Bueno, como le hicieron así gran violencia
contra lo, así se hará violencia contra los justos que se encuentren dentro de las iglesias en los postreros días, hasta que estos sean quitados y puestos en resguardo. Así va a pasar con los justos. Cuando usted levante su voz para decir, mire, lo que está ocurriendo no es correcto, es antinatura, es contra la naturaleza, es abominación contra Dios, entonces arremeterán contra el justo, contra aquel que les esté mostrando que esa conducta es contraria a lo establecido por Dios. Era gente mala, su conducta era de continuo el mal, arremetían en contra de todo aquel que quería mostrarles el buen camino. Y mire bien, actuarán con violencia contra todo aquel que quiera hacer el bien, pero serán complacientes con todo aquel que hace lo malo, en especial aquellos que se dedican a vicios en contra de la naturaleza. El que quiera hacer el bien, bueno, contra ese van a actuar, pero el que se dedica a vicios contra la naturaleza, pues entonces a esos van a aplaudir, van ¿cómo se llama? A reconocer, a dar honores, porque está dedicándose a los vicios contra la naturaleza. Basta con ver las noticias alrededor del mundo para darnos cuenta cómo los gobiernos cada día son más complacientes con los delincuentes, aquellos que hacen violencia contra la sociedad. Y cuando sale alguien que quiera, pues, poner orden, sale un gobernante que quiera aplicar la justicia en contra de esos delincuentes, entonces ese gobernante es tachado de malo. Esta gente que está haciendo el mal, lo que quiere es que usted se dedique a comer, beber, se dedique a lo suyo y los deje a ellos hacer el mal. Que usted no les diga nada. Y si usted le dice algo, entonces allí salen los defensores de los derechos humanos de los delincuentes, en detrimento de los derechos humanos de los que quieren hacer el bien. Si usted defiende al que está haciendo lo bueno, entonces le caen los derechos humanos en contra de usted porque usted está defendiendo al que está haciendo lo bueno. El mundo está patas arriba, está al revés. La maldad se ha multiplicado en la tierra. Cuando la Biblia nos recuerda las cosas que hacía la sociedad en tiempos de Noé y en tiempos de Lot, nos está mostrando que se está repitiendo la misma conducta. Esas conductas depravadas donde a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo. Ese es el tiempo que estamos viviendo. El mundo irá de mal en peor. Y pudiera alguno pensar que entonces dentro de la iglesia todo va a ser diferente, que la iglesia son un refugio hermético donde el mal no va a estar presente. Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia de este otro grupo, porque estábamos hablando del grupo externo a la iglesia, de la sociedad, cómo se ha ido deteriorando. ¿Qué ha pasado con las iglesias? ¿Qué está ocurriendo dentro de las iglesias? Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 9. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 9, dice, también debes saber esto. Mire lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. Debes saber esto, no lo ignores, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué cataloga de peligrosos esos tiempos que habían de venir? ¿Qué iba a estar pasando? Vamos a ver, porque habrá, hombres amadores de sí mismo, ávaros, vanagloriosos, soberbios,
Blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, perdón, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversa concupiscencia. Estas siempre se están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambre resistieron a Moisés, así también estos, perdón, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Vemos, vemos la conducta que está describiendo acá proféticamente el apóstol, cómo habla de los tiempos postreros dentro de la iglesia y los describe como peligrosos, tiempos peligrosos, y hace una lista de conductas propias de los impíos. Pero a pesar de que son conductas propias de los impíos, están presentes dentro de la iglesia. Entienda que no está diciendo que esto va a ocurrir fuera de la iglesia, sino que está hablando de conductas presentes dentro de la iglesia. De manera que si allá afuera llueve, acá adentro no escampa. Oiga, y es tremendo porque está hablando de personas sin afecto natural, sin afecto natural. En esto no son menos que los que están fuera de la iglesia, que iban en contra de la naturaleza, practicando vicios contra naturaleza, pues dentro de la iglesia habrá gente sin afecto natural. Estas personas harán resistencia, se opondrán a la verdad. Y lo voy a repetir porque esto es tremendo, ¿no? Se opondrán a la verdad. Nunca se ha presentado tanta resistencia a la verdad como será en los últimos tiempos. Y es más, eh, eh, es, es que es escandaloso que esta resistencia no es de la gente que está fuera de la iglesia, sino que esta oposición se presenta dentro de la iglesia, contra la verdad. Dice, resisten a la verdad hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Réprobos en cuanto a la fe. Y por eso es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que aprender a discernir el tiempo que estamos viviendo, a aprender a discernir las conductas que no son naturales o normales dentro de la iglesia para que podamos estar, eh, cuidarnos, cuidarnos de no caer ante el peligro que se nos está presentando. Esta es la razón por la que cada vez usted verá que en las iglesias se van acomodando más y más a los vicios contra naturaleza. Cada vez se van acomodando más y más. Mire, en días pasados hubo una organización que hizo una actividad, un concierto,
Y aunque nosotros no compartimos la creencia de ellos, para mucha gente les pareció escandaloso. Agarraron el símbolo que ellos tienen de la cruz, porque mucha gente pues ama ese símbolo de la cruz. Nosotros no somos de esa corriente, pero le pongo el ejemplo. Para ellos fue un escándalo porque esa cruz la pintaron con los colores del arco iris. La cruz en ese concierto que ellos estaban haciendo. Entonces, hasta allá van viendo cómo las iglesias se van acomodando a los vicios contra naturaleza y cada vez se pone más y más contra la verdad. Basta con que usted haga un seguimiento a esas iglesias más grandes. Saque el tiempo, busque en línea y hágale el seguimiento a esas iglesias grandes, esas organizaciones de años, cómo han ido cambiando sus creencias, cómo se han ido adaptando a la moda que tiene el mundo para que usted se dé cuenta en qué tiempo estamos viviendo. Y mucho cuidado. Cuando señalo a las organizaciones grandes, no es porque las pequeñas no tengan ningún problema, sino que es mucho más evidente, son mucho más visibles estas desviaciones dentro de esas organizaciones grandes. Ellos han ido adaptándose y complaciéndose con las personas que practican estos vicios contra naturaleza. Así que cuando veamos que estas cosas están ocurriendo dentro de la iglesia, esto no nos debe simplemente llenar de asombro, sino que debemos saber que ya se nos había dicho antes que el tiempo de la venida del Señor Jesús está cerca. No es para que nos cause desánimo, antes es para que entendamos que estamos en los últimos tiempos, estamos en los postreros tiempos. Debemos saber que nuestra redención está cerca. Por eso la recomendación en la palabra de Dios en Lucas capítulo 21, versículo 34, capítulo 21, versículo 34 al 36, dice, mirad también por vosotros mismos. Ojo, porque esta recomendación es para nosotros. Preste atención. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se cargue de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenido por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Mire la observación, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez. ¿Quién debe estar pendiente de eso? ¿Yo debo estar pendiente de usted? ¿Usted debe estar pendiente de mí? Mire, allí dice, mirad también por vosotros mismos. La responsabilidad es individual, es suya y es mía. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Bueno, podemos ver acá que se nos vuelve a decir, con otras palabras, comiendo, bebiendo y dándonos en casamiento. Glotonería, embriaguez y afanes de esta vida. Entre estos afanes de esta vida están comprando, vendiendo, plantando, edificando, casándose y dándose en casamiento. Esos son los afanes de la vida. Se nos está pidiendo que nosotros no, nuestro corazón no se cargue de estas cosas. Nos hace el llamado a que estas conductas no se apoderen de nosotros. Glotonería y embriaguez y los afanes de esta vida. Estas son las conductas más peligrosas.
Por tanto, tanto para aquel que no ha conocido a Dios como para aquel que ya ha conocido a Dios, estas conductas son peligrosas. Traen el mismo efecto en los dos grupos. A la larga lo llevan a vicios contra la naturaleza, hace que el ser humano haga cosas abominables ante Dios. Por tanto, hay un llamado que se nos hace, es conociendo bien el tiempo. Romanos capítulo 13, versículo 11 al 14. Romanos 13, 11 al 14. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Conociendo bien el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujuria y laxivia, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Allí hay una recomendación que cada uno de nosotros debe seguir, de que cada uno de nosotros debe tomar como propia para sí mismo, de que nosotros debemos andar como de día, ¿verdad? Y no como en las tinieblas, que nos debemos vestir con las armas de la luz. Andemos como de día. Y esa forma de andar como de día es andar honestamente. Mire cuánto problema hay en la actualidad con la honestidad. ¿Cuánto problema hay con la honestidad? Si nosotros somos del día, nosotros debemos andar honestamente. No debemos andar en glotonerías, ni borracheras, no en lujuria, ni laxivia, no en contienda y envidia. Es necesario que seamos entendidos. ¿Y qué significa ser entendido? Bueno, es necesario que sepamos ser entendidos porque Dios anda buscando entendido. Salmo 14, 2 al 3. Libro de los Salmos, capítulo 14, versículo 2 y 3 dice, Jehová miró desde los cielos. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido. ¿Qué estaba buscando Dios? Para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se corrompieron. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y en el libro de Proverbios nos dice que los entendidos buscarán la sabiduría. Proverbios 15:14 dice, el corazón del entendido o el corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. ¿Qué es entonces el entendido? El entendido es aquel que desecha las obras de las tinieblas, se viste con arma de la luz, que anda como de día, honestamente, no anda en glotonería ni borrachera, no anda en lujuria y laxivia, tampoco anda en contienda y envidia. Ese es un entendido. Usted y yo estamos llamados a ser entendidos. El entendido se viste del Señor Jesús, no provee para los deseos de la carne, es ese entendido el que tiene temor de Dios en su vida. Y volviendo al texto donde iniciamos, en Romanos 13:11, y esto conociendo el tiempo, que es hora ya de levantarnos del sueño, porque está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Es hora de levantarnos del sueño. Eso me lleva a la parábola de las 10 vírgenes, que dice que todas cabecearon y se durmieron. Las 10 se cabecearon, las 10 se durmieron. Mateo 25, 5, 7. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a medianoche se oyó un clamor. Allí viene el esposo, salida a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Entonces podemos ver que tanto las prudentes como las insensatas se durmieron.
Y debemos entender que si estamos durmiendo, no nos daremos cuenta de cuándo es el tiempo y de qué tiempo estamos viviendo. Es necesario despertar. El que duerme ignora todo lo que está pasando a su alrededor. El que duerme no es consciente de lo que se acerca, de lo que viene. Es necesario despertar y ser consciente de la premura que el tiempo está cerca. Necesitamos estar entendido, ser entendido y estar despierto, estar apercibido para poder arreglar aquello que sea necesario arreglar para poder recibir al Señor Jesús que viene por su iglesia, que viene por un pueblo que fue redimido con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesús. Todas estas cosas se las muestro para que usted pueda aprender a ver lo que está pasando a su alrededor. Por favor, no se desconecte, no se deslinde de lo que está pasando alrededor, de cómo las cosas están cambiando tan drásticamente en los últimos días, de cómo se está defendiendo el mal, de cómo se está defendiendo las conductas depravadas, de cómo se están defendiendo las cosas que son abominaciones delante de Dios. Entienda que estamos llegando a los últimos días, que si usted y yo en realidad queremos alcanzar la salvación de nuestra alma, tenemos que agarrarnos duro y ser diferente a las cosas que están pasando en el mundo. ¿Que nos va a traer dificultades? Sí, es muy probable. Nos va a traer dificultades, nos va a traer problemas porque usted no sigue en el mismo juego que ellos están jugando, porque usted no va contra la naturaleza, porque usted no va a ir en contra de lo establecido por Dios en su palabra. Eso quizás lo va a hacer a usted el patito feo al que todos señalan, al que todo, pero sepa que su galardón es grande en los cielos. Sepa que su galardón es grande en los cielos y que la recompensa viene de Dios, que es el que anda buscando entendido, gente que quiera amar y vivir para la gloria de Dios. Soberano Señor, Dios Todopoderoso, te damos gracias. Gracias Señor porque en tu palabra, Señor, nos muestras las conductas que nosotros debemos estar pendiente y conocer lo que está aconteciendo en este mundo. Gracias, Señor, porque tú has estado teniendo misericordia de cada uno de nosotros